Bienvenidos a otro video. El día de hoy veremos un último ejemplo del método de la falsa posición. Este es el problema. Calcule la raíz solución de la función f de x es igual a x cúbica menos 10x menos 5 en el intervalo de menos 1 hasta 0 con un error aproximado menor o igual al 0.1% mediante el método de la falsa posición. Bien, de preferencia voy a graficar la función. Ya sé que el intervalo es de menos 1 a 0. Solamente hay que identificar cuál es A y cuál es B. Bien, si yo hago la gráfica, obtengo esto. Aquí tenemos x cúbica menos 10x menos 5. Vemos que tiene tres raíces. La más pequeña, la intermedia y la raíz más grande. En este caso, me pide calcular la que está entre menos 1 y 0, es decir, esta raíz, menos 1 y 0. Bien, voy a aplicar lo que es la intercepción gráfica con lo que es el eje X. Y aquí obtengo que B tiene que ser aproximadamente menos 0.51. Ok, bien, ya que tenemos esto, vamos a aplicar lo que es el método de la falsa posición. Vamos a hacerlo nuevamente en Excel. Bien, el intervalo es de 0 a 1, perdón, de menos 1 a 0. Menos 1, vemos que la raíz, perdón, que la función es positiva, mientras que en 0 la función es negativa. Entonces, en 0 es negativa, en menos 1 es positiva. Ok, vemos que es cierto, menos 5 y 4, negativa y positiva. En este caso ya añadí lo que es la función x al cubo menos 10 por x menos 5. Aquí también y aquí también. Bien, ya que tenemos esto, vamos a comprobar si realmente se cumple el primer paso. F de A por F de B es menor que 0. F de A negativo, F de B positivo, menos por más, menos, como es menos, es menor que 0. Por lo tanto, si se cumple. Paso número 2. Voy a encontrar lo que es una x. Utilizando esta fórmula b menos f de b por a menos b sobre f de a menos f de b. Bien, aquí añadí la fórmula. El resultado al cual llegué es menos 0.55. Y bien, ya que tengo este valor, lo sustituyo en la ecuación, menos 0.55 al cubo, menos 10 por menos 0.55 menos 5. Obtengo el valor de 0.38. Y ahora hay que comprobar esas tres condiciones, en cuál cae. Como no es 0, entonces debe de ser la primera o la segunda. Bien, f de a es negativo, f de x es positivo. Negativo por positivo es negativo, y como es negativo es menor que 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? B será xm, entonces B será mi nueva xm. Y esto lo puedo desplazar, 0.3840, mientras que A sigue siendo el mismo. Aquí igual desplazo. Bien, ya que tengo esto, vamos a encontrar el valor de xm utilizando esta fórmula, que sería b, aquí está, menos f de b por la diferencia de a menos b sobre f de a menos f de b. Bien, entonces solamente desplazo en la misma formulita y obtenemos que el valor es menos 0.5159. Bien, ya que tengo el valor de x, voy a aplicar lo que es el error aproximado. Encontrar ese error que se calcula como el valor absoluto. Aquí lo tenemos. ¿De quién? De la aproximación actual. Es lo que encontré. Menos la anterior.
sobre la actual y se multiplica por 100, que en este caso sería en porcentaje para evitar eso. Bien, me dio 7.6, vemos que es muy grande, tiene que ser 0.10. Entonces, vamos a sustituir este valor en la ecuación, menos 0.5159 menos 10 por menos 0.5159 menos 5. Al realizarlo, obtenemos el valor de 0.021. Ahora aplicamos esto, ver en cuál de los tres casos cae. Entonces, f de a es negativo, f de x es positivo. Negativo por positivo, negativo, menor que 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? B va a tomar el valor de xm. B toma el valor de xm. Menos 0.51 y 0.21, mientras A permanece igual. Como vemos, es lo mismo de acá. Si es positivo, se va al positivo. Bien, aplicamos nuevamente la fórmula, el valor de xm. Bien, solamente desplazo en Excel y obtengo menos 0.5136. Y bien, vuelvo a calcular el error. Y en este caso sería la aproximación actual menos la aproximación anterior entre la aproximación actual multiplicado por 100. 0.43. Aún no llego a ese 0.1. Entonces continúo. Tengo que hacer otra iteración, otra repetición. Bien. Sustituyo este valor en la ecuación. Menos 0.5136 al cubo, menos 10 por menos 0.5136 menos 5. Si yo lo hago, obtengo el valor de 0.001. Bien, hay que comprobar en cuál de los tres casos cae. Hacemos lo mismo. F de A, menos 5. F de XM, más 0.01. Negativo por positivo, negativo. Como es un número negativo, es menor que 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? B va a tomar el valor de xm. Entonces B toma el valor de xm. Bien, este y este se pasa para acá. Mientras que la A sigue siendo el mismo valor. Si nos damos cuenta, como era positivo, se sustituyó en el positivo. Bien, ya que tenemos estos valores, vuelvo a calcular o vuelvo a aplicar la misma formulita, que en este caso, como ya la añadí en Excel, solamente desplazo. Bien, ya que tengo este valor, vuelvo a calcular el error, solamente desplazo. 0.024. Como vemos, este valor ya es menor a este error. Y con esto, este sería el resultado de la raíz. Menos 0.5135. Como vemos acá, dice menos 0.51. Si yo añado más decimales, menos 0.5135, lo que tenemos nosotros, o si añado más, podemos quizás encontrar más, 5 cifras. 0.5113, 51354. No tenemos lo mismo, pero bien. Podemos acercarnos cada vez más si nosotros seguimos aplicando el método de la falsa posición. Pero en este caso, como me pedía con un error de 0.10, con eso basta. Sería mi tolerancia. Y con esto hemos terminado lo que es el método de la falsa posición. Bien, además tenemos algunos ejercicios que ustedes van a resolver, que son estos tres. Van a calcular lo que es la solución o la raíz solución de esta función en el intervalo de 1 a 2 mediante con este error o con esta tolerancia. Aquí, esta es una función cuadrática. Como es una función cuadrática, sí pueden obtener la solución real, la exacta, aplicando la fórmula cuadrática, o bueno, la fórmula general. Menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Y además, lo van a aplicar con el método de la falsa posición, con este error, para que vean que un método numérico también sirve o se acerca mucho al valor real, al analítico. Y además van a calcular la raíz más pequeña.
de esa función. Como es cúbica, tiene 3 raíces. Van a buscar la más pequeña. Con este error. Y con esto hemos terminado el método de la falsa posición. No se pierdan el siguiente video en el cual veremos el método de punto fijo. Hasta la próxima.